Cuando tú eliminas a Dios de la ecuación, cuando eliminas la naturaleza humana, también eliminas la realidad. No hay realidad. Tú creas la realidad, tú construyes la realidad. Si no hay una realidad como tal, ¿a qué le voy a poner atención yo? La mayoría de las personas actualmente están metidas en sus ideas, en el mundo que se construyen dentro de su cabeza. Por eso tanto enfoque con la meditación hacia adentro. Yo siempre digo a las personas, hacia afuera. Trata de mirar hacia afuera, trata de ir hacia el otro. Entonces ahora vives en tu cabeza y la gente llega a terapia con una confusión, con ansiedad, con angustia, porque está atrapada en su cabeza. Porque ya te dijeron que esto que está aquí, esa es la realidad, lo que está en tu cabeza, lo que está en tu mente, tú créalo, vívelo. Y ahí, entonces, claro, sales al mundo y resulta que la realidad no es esa. La realidad es otra. La religión, de hecho, hay gente que dice, ¿por qué mejor en lugar de estar rezando, no te pones a hacer otra cosa, no? Porque rezar no sirve para nada. Y yo, ¿ok? O sea, Y uno se va como tragando y tragando y tragando todas esas cosas y al mismo tiempo el trabajo, sí, no, yo puedo con todo. ahora en la sociedad del rendimiento ya no tenemos un verdugo que nos esté explotando como tal, porque ahora tú eres tu propio verdugo. Podemos hablar desde lo psicológico, que realmente los problemas de ansiedad y de depresión ahorita ya están desembocando a trastornos mentales bastante serios. Psicosis, esquizofrenia, ¿me explico? O sea, estás hablando de que ya esa sensación de me estoy quedando loco no es una sensación, porque realmente sí tenemos este conflicto con la realidad. Las personas en esto de negar lo concreto, lo negamos cuando parece más conveniente, ¿no? Y Dios no es un concepto, no es una abstracción, es un ser que también es tangible. Ahorita cada quien tiene su idea de Dios. Dios se volvió una energía, el universo, creo en un Dios a mi manera. Dios no es una abstracción. La verdad no es una abstracción tampoco, es Dios, es un ser. Bienvenidos a The Rosiris Effect. Mi invitada de hoy es psicóloga, filósofa y lo que ella misma llama una psicofilósofa católica. Nació en Campeche, México, y desde Mérida, Yucatán, ha construido algo difícil de encontrar hoy. Un espacio donde la razón, la fe y la experiencia humana se integran sin miedo. Tiene una maestría en filosofía, es terapeuta existencial, consultora filosófica y fundadora del Gato de Alicia, una biblioteca comunitaria independiente donde la filosofía no se estudia, sino que se vive. Ha presentado su libro autobiográfico en la Feria Internacional del Libro de Yucatán y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es esposa, madre y una de las voces más honestas que he encontrado en este cruce entre la psicología, la filosofía y la fe católica. Mariluz Barrera González, bienvenida. Mil gracias por la invitación, Rosiris. Estaba muy emocionada, entusiasmada por este día y bueno, aquí estamos y pues en esta conversación que espero que dé frutos y que bueno, aquí estamos. Gracias, Mariluz. Yo he venido viendo tus videos en TikTok sobre todo y me he quedado muy impresionada porque psicólogos hay muchos, filósofos hay muchos, pero nunca había encontrado una persona que integrara psicología, filosofía, teología. Eres amante de la teología y además eres católica y tienes conocimiento extenso en todas estas áreas. Eres escritora, eres madre y tienes algo que no he visto en otras personas, que es integrar la ciencia, la psicología con la espiritualidad y nunca dejando de lado el alma humana. Y eso fue lo que me atrajo muchísimo de tu trabajo y por eso fue que quise invitarte hoy. Y hay muchos temas que quisiera que hablemos, pero el tema de hoy es el de la sociedad del cansancio, Mariluz. ¿Tú puedes explicarnos un poco, cuando hablamos de sociedad del cansancio, de qué estamos hablando? Bueno, la sociedad del cansancio es un concepto, vamos a decirlo así, que yo lo escuché por primera vez de un filósofo norcoreano, Byung-Chul Han. Pero a mí me impactó mucho porque yo ya venía desde hace muchos años trabajando un poco con mis pacientes, observando lo que ellos estaban viviendo y también algo que yo había vivido en mi vida personal. Una cuestión que me llevó de hecho a renunciar a mi trabajo, ¿no? Y a poder empezar a crear pues mi propio estilo de vida, mi propia filosofía de vida, vamos a decirlo así. Y empecé a ver este perfil también en mis pacientes, ¿no? Una cuestión de un agotamiento como consecuencia de lo que estábamos viviendo, sobre todo en la vida cotidiana y en el aspecto laboral. Había algo ahí, ¿no? En las personas que llegaban, así como diciendo algo yo estoy haciendo mal, algo no me está funcionando bien porque yo no estoy rindiendo lo suficiente. Y cuando sobre todo en el trabajo, ¿no? Y cuando me decían cuánto querían rendir, o sea, ahí fue donde me explotaba la cabeza y yo decía, no puedes rendir más de eso, o sea, es inhumano que quieras rendir, no sé, 18 horas al día en tu trabajo, ¿no? O sea, en una vida cotidiana eso es irreal. Y ahí fue donde me empezó a llamar la atención y fue cuando escuché por primera vez esto de la sociedad del cansancio que yo dije, esto es justamente lo que yo estaba observando. Mariluz, y en tu experiencia personal, que tú dices que lo sentiste y luego
lo empezaste a ver en tus pacientes y dijiste, bueno, ok, creo que no soy yo la única que me autoexijo, algo está pasando a nivel general. ¿Cuándo crees tú que se empezó a producir este cambio? Y que creo que no nos hemos dado cuenta, pero ¿en qué momento, qué pasó en la sociedad o en la historia de la humanidad que hizo que pasáramos de la vida que teníamos antes a esta vida de autoexigencia que tenemos ahora? Yo creo que tiene mucho que ver la mirada antropológica que se tiene del ser humano. Y yo esto lo tengo muy claro, porque yo siento que históricamente hasta hay un antes y un después de lo que pasa en la historia de la humanidad. Y es esa mirada de ver al ser humano desde una forma integral, que es esto sucede antes de la modernidad, justo antes de la ilustración. El ser humano se veía como un ser íntegro, ¿no? Lo espiritual, lo físico, todo era una integración. Y a partir de ese momento ya el ser humano, cuando se hace a un lado el aspecto espiritual, el aspecto religioso, cuando se saca así literalmente a Dios de la ecuación, el ser humano queda desde una mirada antropológica materialista, vamos a decirle así. Entonces, lo que se empieza a conocer como nosotros que ahorita, pues bueno, de esta mirada trascendente, el alma es una cuestión espiritual, pero el alma empieza a quedarse a partir de ese momento en la psique. Cuando ahora en el materialismo, cuando hablas de alma, estás hablando de la mente. Entonces, el ser humano sin esta parte espiritual y trascendente, pues es como un objeto, como una maquinita. Suena muy feo, pero es que así es, ¿no? Y a partir de ahí, entonces la mirada y el centro de todo es esto, es como rendir, como por esto viene toda la parte de la revolución industrial, ¿no? Viene la parte de la... Y el ser humano es como una pieza más de este engranaje, o sea, de un sistema y nosotros somos como una pieza, pero es visto el ser humano y el ser humano se empieza a ver a sí mismo también como una cosa, como un objeto, como una máquina. Y es bien triste porque, bueno, entonces de ahí viene todo esto de rendir, de producir, y pasamos de una sociedad del deber ser al poder, en donde yo puedo y tú puedes, y bueno, entonces yo creo que a partir de ahí yo siento que es el antes y el después. Lo tengo como muy, muy claro, ¿no? O sea, Yo me acuerdo cuando en la vida había un deber ser y habían prohibiciones y habían limitaciones y había, ok, tú haces esto y lo haces porque lo haces. Y yo viví esa transición a empoderamiento. Tú lo puedes todo. Todo lo que a ti se te ocurre lo puedes hacer. Si tú te lo propones, puedes lograr todo. Y como yo crecí en una estructura que era del deber ser, de límites, puedes hacer hasta aquí, haces esto, obedece, haz esto. Yo dentro de todo sentía como una cierta seguridad de que si yo hacía estas cosas que me eran impuestas, todo iba a estar bien. Era una sensación de seguridad. Pero ahora yo siento que nos están cuestionando esa sensación de seguridad y nos están diciendo que debemos salir de nuestra zona de confort, arriesgarnos e ir por más, más. Yo puedo, tú puedes, dale más. Y tenemos motivadores, tenemos coaches, autoayuda, tenemos de todo para lograr más, 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 más y más. Nos hicimos daño, Mariluz, nos estamos haciendo daño con esta libertad de poder lograr todo lo que queremos lograr. es que cuando sacamos de la ecuación nuestra naturaleza humana, obviamente ya no tienes, la naturaleza humana, ese ha sido un conflicto en la filosofía toda la vida, ¿no? O sea, es algo contra lo que el ser humano lucha porque siente que tener una naturaleza nos limita. Porque la naturaleza en la filosofía, ¿no? Como decía Aristóteles, ¿qué es lo que te haría ser feliz? ¿Qué sería la felicidad? Es cumplir el fin para el que has sido creado. Entonces, ¿qué asumían los filósofos griegos? ¿No? Que de alguna manera nosotros, todos los seres en la Tierra, pues tenían un fin. Y el ser humano no podía ser la exclusión, o sea, tenía que dentro de este universo y dentro de este orden que había en el mundo, o que hay en el mundo, pues el ser humano también tendría un fin. Pero en la historia de la humanidad el problema es sentir que esa naturaleza nos limita, ¿no? O sea, porque sería como una autodeterminación que la naturaleza te estuviera diciendo, bueno, a ti te toca hacer esto y tú hazlo y sé feliz. Entonces, ha sido la negación de esa naturaleza. Desde ahí empieza el conflicto. Entonces, si tú te fijas en a partir de la modernidad, tenemos el tema del ya sacamos a Dios, ya sacamos la naturaleza humana, hasta llegar a la posmodernidad, en donde prácticamente esto ilimitado es hasta tú puedes ser lo que quieras ser. O sea, tu ser también, no hay un ser.
¿no? O sea, ya prácticamente estás totalmente anulado, es como lo que le llamamos la famosa tabula rasa, ¿no? Hay una tabla en blanco donde tú puedes escribir y puedes moldear lo que tú quieras, porque no hay una naturaleza humana, que a mí me parece bastante fuerte, porque si no hay una naturaleza humana, ¿de dónde vas a sacar hasta los derechos humanos? O sea, no Exacto. entendería yo ni siquiera eso, ¿no? O sea, entonces, a partir de ahí, el daño que nos hemos hecho es eso. Yo la frustración que veo, sobre todo en la gente súper joven, de verdad siento angustia de verlos angustiados porque tienen 30 años o tienen veintitantos años y sienten que no han alcanzado todo su potencial, ¿no? O sea, y que pueden lograrlo y te quedas y dices, tienes 25 años, o sea, como de 30 años y el potencial es como, ¿no? Y sentir que ellos tienen que haberlo logrado todo. De hecho, suena muy fuerte escuchar a los jóvenes decir, bueno, ¿hasta cuánto quieres vivir? 50 años. Y yo, ¿50 años? O sea, tan poquito. O sea, eso a mí, no sé si lo has escuchado, Rosy, pero me parece bastante fuerte. Cuando ahorita la calidad de vida, ¿no? Ya llegó hasta puedes vivir hasta 100 años, ¿no? Ellos Exacto. quieren vivir 50 años. Como que sienten que a los 50 años ya lo vivieron todo, ya lo lograron todo, ya. Y entonces, Wow. pero lo frustrante es que llegues a los 20 y sientes que no lo has logrado. ¿No? Porque ya te dijeron que tú lo puedes lograr todo, ¿sí? Pero ¿todo qué? Porque ahí es donde viene, como tú dices, nosotros teníamos en este deber, que ese es el conflicto con el que llegan mis pacientes, es que la amplitud de este infinito es tan grande que no tengo ni idea de qué hacer con mi vida, ¿no? Es así como diciendo, bueno, ¿y hacia dónde me voy a dirigir? O ya lo hice, ya probé esto, ya probé esto, ya hice esto, ya hice esto, y siento que no he hecho nada, no termino nada, no logro saber quién soy, no logro, o sea, una confusión impresionante. Y entonces ahí es cuando me encanta porque siempre les digo, claro, porque nosotros vivíamos, mi generación, vamos a decirlo así, vivía con un mapa. Pero que tú tengas un mapa del tesoro no te garantiza que encuentres el tesoro. Pero ustedes tiraron los mapas a la basura y se me quedan viendo con cara así como de, digo, bueno, ok, ahora dime hacia dónde te vas a dirigir. Y se me quedan viendo con cara así como de, pues no lo sé, necesito ese mapa. Entonces, pues ya no hay mapa, Digan el ¿no? mapa de vuelta. Sí, entonces me da ternura porque se me dice, quiero ese mapa, por favor. Y así, pues sí, te lanzaron a la vida, te lanzaron al mar sin mapa y pues, ¿de dónde lo vas a sacar? Y ahí es donde yo Wow. siento que viene la frustración, porque de verdad, eso es lo triste, que las personas estamos frustradas y enojadas también. Mariluz, fíjate, cuando tú nos dices que estamos enojados, estamos frustrados y tú lo ves en tu consulta con tus pacientes, hay un tema que a mí me preocupa mucho y es el tema de las redes sociales. Estamos bombardeados allí de expectativas, de deberías estar haciendo esto. Si no estás haciendo tal cosa, estás perdiendo el tiempo. Si no has intentado tal cosa, o si estás todavía en ese trabajo que no te gusta y no estás empezando a vender tal cosa, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo, o sea, estamos bombardeados, o no sé si me pasa a mí nada más, o si lo ves en tu consulta, o si esto es parte del problema, que estamos como bombardeados de unas expectativas donde se espera de nosotros que estemos en una situación mejor que la que estamos. Es como que se asume que estamos mal. Si estás haciendo esto, estás mal. Si no has empezado a hacer esto que yo te estoy recomendando, no estás haciendo nada con tu vida. ¿Qué opinas de eso, del papel de las redes sociales en lo que estamos viviendo? Sí, tú mencionabas que de alguna manera, este, el tener estos deberes en el pasado nos daba cierta seguridad. Se supone que la generación trató de liberarse de esos yugos y de esa estructura, pero la realidad es que seguimos necesitando un referente. Seguimos necesitando quien nos vaya marcando el camino. Entonces, una de las cosas que está sucediendo, pues es como tú dices, claro, las redes sociales, todo la globalización, como le llamamos en nuestra generación, pues obviamente viene a presentarnos toda una estructura. A mí me llama mucho la atención porque yo se lo digo mucho a los jóvenes, es que ustedes tiraron unas estructuras, pero se adueñaron de otras, o sea, se apropiaron de otras, ¿no? O sea, les crearon otras estructuras, porque al final de cuentas son estructuras también, ¿no? De hecho, también hay etiquetas, también hay, ¿no? O sea, de hecho hay diagnósticos, o sea, hay una serie de cuestiones hay manuales, ¿no? El manual para ser feliz, el manual para superar, o sea, no entiendo, ¿no? Entonces, cuando yo les hago estas reflexiones, ellos se quedan así como le digo, no entendí, porque se supone que la idea era liberarnos de, pero al final necesito ese referente, necesito en este caso, pues un ejemplo, no es un ejemplo, es como un modelo, ¿no? Un modelo a seguir. Bueno, ahora, ¿quién es tu modelo? ¿Quién te va a decir? Porque a mí lo que yo siempre les cuestiono es eso, ¿no? O sea, esta parte de, ok,
Tú decías, no había instituciones que nos oprimían. O sea, ok, ¿de dónde te vino a ti esta idea? ¿De dónde te surgió esta idea de que ahora tú lo puedes todo? ¿De dónde te surgió a ti? ¿De dónde vino? ¿Realmente sabes de dónde salió, de dónde surgió? Entonces, el detalle es que las redes sociales se vuelven un instrumento, vamos a decirles, una herramienta muy buena para ir presentando esos modelos, ¿no? Y yo entiendo que el conflicto es que no tenemos un juicio crítico, en realidad, para eso que se nos está presentando. Ese es el peligro que yo siento al que nos enfrentamos en las redes sociales, ¿no? Que no tenemos ese juicio crítico de poder decir, bueno, este sí puede ser mi referente, este no puede ser mi referente, sino que pues en pues no sé, este hambre de tener esta necesidad, porque sí es una necesidad humana, el sentir que necesitas esta certeza, que necesitas este referente, pues abrazas lo que, no sé, lo que te acomoda, lo que te están diciendo que es la moda, lo que te están diciendo, y ahí te vas. Y de ahí yo siento que viene el enojo porque la mayoría están intentando seguir esos referentes, pero no les está funcionando. No me funciona, me dijeron que me prometieron que esto me iba a dar la libertad, la felicidad, no funcionó y ahí es donde viene el enojo al que yo le llamo, ¿no? Esa frustración. Luz, y este enojo y esta frustración, ¿tú crees que si resolviéramos el tema que mencionaste antes de que sacamos los límites humanos de la ecuación y sacamos a Dios de la ecuación? Y sé que más adelante vamos a hablar más en profundidad de Dios y del cristianismo como respuesta a esto, pero así por encimita, pudiésemos decir que ese enojo y esa frustración pudiese disminuir si nos recordáramos de esas dos cosas, si las trajéramos de nuevo a la ecuación, recordar nuestros límites humanos, que está bien que tengamos límites y que no lo podemos todo, y traer de vuelta a Dios, a nuestra alma, no como noción intelectual o algo así que mencionaste, sino como nuestra alma como hijos de Dios, como identidad, que esa sea nuestra identidad. Sí, porque el problema fue, como decía Nietzsche, ¿no? Ok, nosotros acabamos con Dios, ¿no? O sea, fuimos nosotros los que acabamos con Dios, matamos a Dios, vamos a decirlo así. Este, pero hay que poner a alguien en su lugar. Entonces, aquí es donde viene el dilema, ¿no? O te pones tú como el centro, ¿no? Que es lo que decía Nietzsche, el famoso superhombre, yo me pongo en el centro, o alguien no te va a permitir que tú te pongas en el centro y se va a poner en el centro. O sea, que ese es el dilema. Alguien tiene que ocupar su lugar. O sea, los filósofos nihilistas como Nietzsche, por ejemplo, yo siempre se lo digo a las personas igual, nunca negaron la existencia de Dios, negaron seguir a Dios. Eso es otra cosa, ¿no? Negaron que Dios estaba ahí, ok, tú lo quitas, pero ahora ¿a quién vamos a poner? Tienes que poner a alguien, alguien tiene que estar en su lugar. Entonces, obviamente, yo siempre también lo digo, el conflicto del sistema, vamos a decirlo así, no es ni con el patriarcado, ni con el conflicto es con Dios, porque tiene que ser Dios. O sea, o sea, viene a ocupar su lugar. Entonces, esto que tú me dices, bueno, de que Dios regrese o de que Dios, claro, porque de alguna manera, nosotros estamos ahora, la pregunta sería, ¿quién es tu Dios ahorita? ¿A quién le pones tu fe? Yo siempre le digo también a las personas, oye, esto de no le tienes fe a Dios, pero oye, ¿cómo le tenemos fe a los políticos? O sea, es una fe ciega y total, no, Sí, no, aquí en México, no, este sexenio sí, este político sí, y este partido, y volvemos a lo mismo otra vez, y otra vez totalmente. sí, porque entonces yo digo, bueno, ok, tu fe, dices que yo tengo una fe ciega, disculpa, pero tu fe no es como muy objetiva que digamos. Entonces, el detalle aquí es a quién pones en el lugar de Dios. ¿Quién es tu Dios en este momento? ¿Quién está ocupando ese lugar? Porque tú crees que también tú eres el centro de este universo. Tú te pusiste, ahora yo soy el que voy a decidir. Mentira. Todas estas ideas, todas estas ideologías, todas estas estructuras que de las que ahora nos hemos apropiado, pues, ¿quién las decidió? Porque alguien lo tiene que decidir, ¿no? Si no lo decide Dios, entonces, ¿quién lo va a decidir? Wow. Mariluz, acabo de tener un flash, ¿no? De los momentos, por ejemplo, en los cuales uno busca trabajo en esta época, ¿no? En el LinkedIn y uno ve las descripciones laborales. eh, y hay una palabra que a mí
me molesta, pero que es primera vez que lo admito. La palabra multitasking. Siempre se vio como una virtud, como una gran capacidad que alguien tiene, y ahora incluso en las descripciones de los trabajos, cuando uno busca trabajo o cuando uno busca una promoción, se exige que tengas gran capacidad de multitasking. El multitasking es realmente progreso, es algo que todos deberíamos eh, esperar tener y conquistar, ser multitaskers. Qué fuerte eso que dices, porque yo, el detalle aquí es que cuando hablamos de naturaleza humana, no solo hablamos de algo espiritual, también hablamos de algo fisiológico, ¿no? O sea, de algo físico, porque cuando hablamos de naturaleza humana hablamos de que hay algo dentro de mi ser, tanto físico como espiritual. Y esto que dices me parece bastante importante porque nos han hecho creer que también fisiológicamente el cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro está diseñado para eso, ¿no? Para hacer multitasking. O sea, tú puedes hacer todo, sobre todo la mujer. El cerebro de la mujer, ¿no? Está diseñado para hacer de todo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y lo increíble es que esto ya está totalmente, la ciencia ya dijo que no, ¿no? Que mientras la persona agarre y tenga dividida su atención en muchos, ¿no? Aspectos al mismo tiempo, no va a rendir en ninguno. Eso ya ciencia ya demostró que el cerebro, ¿no? Que la fisiología no funciona así. Y entonces estamos basando esto sobre muchos mitos que además se ha creado acerca de lo que somos capaces de hacer o no somos capaces de hacer. Y esto empieza a ser el desgaste físico y obviamente también te va a llevar a un desgaste espiritual, porque el desgaste aquí es eso, ¿no? O sea, de sentir que tú de alguna manera puedes alcanzar todo eso y que si no lo consigues, pues algo está haciendo mal. Y entonces que este es el problema del sistema, ¿no? Porque el sistema te vuelve responsable a ti de que tú eres el que está haciendo algo mal. Y esto lo ves desde la escuela. Yo trabajé muchísimos años con niños en escuelas, o sea, vaya, con mis pacientes en sus escuelas, ¿no? Cuestionando este tema. Siempre el problema desde los niños es que me dicen en la escuela que no me organizo. Es que cómo te vas a organizar si tienes 70,000 cosas, ¿no? Y además el proyecto que tienes que hacer y todo lo que tienes, o sea, y que desde chiquititos, a mí eso me impresiona, que desde chiquitos le digan a un niño, es que no te organizas. Pues el día tiene 24 horas y algún día tengo que comer, dormir. Y si ya eres niño, Exacto. pues jugar, ¿no? O sea, ¿cómo no me voy a organizar, no? Entonces, y ves en desde que estás en el colegio ya están como creando ese perfil, ¿no? De esta persona que va a salir y que de alguna manera, yo digo, como un niño puede decir, es que me dicen que no me organizo. Y luego yo veía a mis pacientes, a los adolescentes me da mucha ternura, a mis pacientes que los que llevan a terapia porque les vale, ¿no? O sea, en ellos, nada, hay que hacer 3 proyectos, pues yo nada más hago uno, o sea, ¿no? O sea, que como que, sí, hay que hacer nada, pues yo, y yo luego decía yo, no, es que realmente esos son los más cuerdos, los más normales, los más felices, ¿no? Pero son a los que te llevan porque no están rindiendo, porque no están alcanzando esos niveles y pero no tienen ansiedad, no tienen el trastorno, no tienen Son más depresión. felices. Lo que tienen es flojera, ¿no? Son flojos, no se organiza y ellos están felices de la vida. Ni siquiera son malos chicos. O sea, sí me explico, el detalle es que están etiquetados como si fueran flojos. Pero lo importante Impresionante. aquí es que eso es desde que somos pequeñitos, ¿no? Entonces es como que puedas hacer todo eso. Yo tengo una anécdota que ahí fue donde me cayó así el 20 más, fue cuando mi hija entró a la secundaria, es en Sofía, ¿no? De la primaria pasas a la secundaria y ella elige una escuela de un altísimo nivel en donde vivíamos, no era una de las mejores, y la elige porque según tiene un aspecto de las artes que le gustaba mucho a mi hija. Mi hija es diseñadora gráfica, ella es artista, ella es ilustradora. Y un día me la encuentro a las 12 de la noche, sin haberse bañado, con el uniforme puesto. Pasó algo que me impactó, porque en ese momento, ya ves lo que pasa siempre con la tecnología, se le apaga la computadora, algo así, y se le pierde el trabajo. Y empieza un mar de llanto, así como de, wow, no puede ser esto.
Y en ese momento agarré y le dije, se acabó esa escuela, ya no vas a regresar a esa escuela. Esto no puede seguir así. ¿Y sabes No puede qué me ser normal. contestó? Sí, esto no puede, ya Sofía, esto no puede ser. Y se voltea y me dice, es que yo tengo que poder. No me saques de esta escuela porque yo tengo que poder. Y me siento y le dijo, a ver, hija, no tienes que poder. Esto es inhumano. O sea, no puede ser posible que estés pasando por esto. Además, tú tocas el violín, ya no tocas el violín. En la escuela la acosaban mucho, la psicóloga de la escuela, de que dejara las clases de violín, porque el violín le estaba quitando tiempo para que pudiera hacer las tareas. Y entonces era la idea de que tus papás te obligan a ir a clases de violín. Y dice, no, ella va a clases de violín y toca el violín y está en la orquesta porque le gusta. O sea, ¿sí me explico? O sea, justamente todo lo que le da felicidad y es bueno para el desarrollo normal de su cerebro, de un cerebro feliz de un niño, Sí. es lo que ellos decían. Esto es lo que no te está dejando estudiar Exacto. al nivel Esa es y la rendir al parte nivel que debes. que ahí yo cuestionaba un montón, ¿no? Y eso es otro tema interesante, ¿no? Con el sistema escolar pasa algo muy fuerte porque yo siento que esto, o cuando tocas el sistema escolar, es como peor que si estuvieras tocando a Dios. O sea, cuando le empiezas a cuestionar, tanto los papás, los maestros y todo el mundo se pone Sí. así como de, ¿cómo se te ocurre? Y entonces, esto es bastante fuerte porque, bueno, yo lo viví de manera personal también, pero yo lo veía con mis alumnos. Entonces, en ese momento entendí por qué muchos de los niños que de hecho me llegaban a terapia de la escuela donde estaba estudiando mi hija, antes de que mi hija estudiara en esa escuela, por eso optaban por eso, ¿no? Por desentenderse de muchas cosas porque querían, pues porque no se podía. No es porque no quisieran, es que no se puede. O sea, es pedir algo que rebasa una cuestión normal o natural, ¿no? No, vamos a decirlo natural, porque normal, así como de, sino lo natural. Porque ahora lo normal sería que si pudieras. ¿Sí? Que esta es otra cosa, que peleamos contra la normalización de ciertas cuestiones, sí, pero ahora estamos normalizando otras cuestiones. Y habría que ver a partir de dónde se están normalizando. Porque volvemos al punto de la naturaleza humana. Si no hay algo que te diga que tú tienes un límite, ¿no? O que tienes algo que te pide tu naturaleza, porque aquí el detalle es si tu naturaleza te está pidiendo eso. La naturaleza no lo pide, lo exige. Es como, tus riñones necesitan agua, te exigen el agua, no puedes decirle, no voy a darle agua a mis riñones. O sea, en la naturaleza es así. Entonces en la naturaleza humana eso pasa con el cuerpo y con el espíritu. Tu espíritu te va a exigir algo. No se lo das, pues habrá consecuencias. Eso no hay forma de cómo combatirlo, ¿no? O sea, de cómo... Y ahí es donde yo siento que están los problemas a los que nos vamos enfrentando. Mariluz, el ADHD, tantos diagnósticos de niños y adultos, personas ya en su edad adulta con déficit de atención, todo el mundo anda medicado porque todo el mundo está deprimido. ¿Qué relación tiene esto, si es que la hay, con la sociedad del cansancio y esta cultura del rendimiento? Byung-Chul Han dice algo muy, muy hermoso, ¿no? Porque Byung-Chul Han también habla de yo venía observando mucho también esto del problema de la atención. Y él tiene otro libro muy hermoso que se llama La desaparición de los rituales. Ese libro es bellísimo, bellísimo, porque de hecho ahí se enfoca mucho a cuestiones teológicas, ¿no? Y entonces es cuando él empieza a reivindicar mucho estas cuestiones, que de hecho el tema de la contemplación, ¿no? Que es muy diferente a la meditación. O sea, de hecho meditar sería parte de la contemplación, pero en la contemplación la mirada es hacia afuera, en la meditación la mirada es hacia adentro. Pero entonces en la contemplación tú observas, es observar, ¿no? Con una mirada muy atenta, o sea, porque sería la realidad diciéndote algo. Es que suena, ¿a poco no suena hermoso? O sea, ¿no? Como la realidad diciéndome, la realidad hablándome, la realidad mandándome señales, ¿no? Pero en esta modernidad de la que te hablé hace un rato, de la ilustración y ahora de la posmodernidad, cuando tú eliminas a Dios de la ecuación, cuando eliminas la naturaleza humana, también eliminas la realidad. Wow. No hay realidad. Tú creas la realidad, tú construyes la realidad. No hay una realidad como tal. Entonces, si no hay una realidad como tal, ¿a qué le voy a poner atención yo? ¿Qué voy a observar? La mayoría de las personas actualmente están metidas en sus ideas, en el mundo que se construyen dentro de su cabeza. Por eso tanto enfoque con la meditación hacia adentro. Yo siempre digo a las personas, hacia afuera.
Trata de mirar hacia afuera, trata de ir hacia el otro, ¿no? El otro es la realidad. Los borraste a todos del mapa. No hay otros, ¿no? O sea, se acabó la realidad. Entonces ahora vives en tu cabeza. Y la gente llega a terapia con una confusión, con ansiedad, con angustia, porque está atrapada en su cabeza. Porque ya te dijeron que esto que está aquí, esa es la realidad, lo que está en tu cabeza, lo que está en tu mente, tú créalo, vívelo y ahí. Entonces, claro, sales al mundo y resulta que la realidad no es esa. La realidad es otra. Entonces viene el choque con la realidad, ¿no? Y entonces, claro, porque la realidad ni te va a preguntar, ni te va a pedir permiso, ni te va a hacer, y tú estás queriendo adaptar lo que tú crees que es con lo que es. La atención es a la realidad. No hay realidad, todo el mundo tiene problemas de atención. ¿Cómo no vamos a tener problemas de atención? No hay realidad, no hay nada que atender. Te estoy preguntando a un adolescente, la realidad no te llama, no te dice algo. ¿Cuál realidad? Mi realidad, no sé, es esta pantalla, es este videojuego, es este mundo que me construí en mi mente. O sea, y cuando les empiezas a hablar de realidad, que me ha pasado con los jóvenes, se quedan así como, guay, la realidad. Y yo, sí, hay una realidad. Y se quedan como muy impactados de que les hables de la realidad, porque nunca habían oído hablar de ella. O sea, a mí eso Es me que lo parece que tú muy has fuerte. dicho es lapidario. O sea, hasta a mí me golpeó muchísimo eso. Hemos borrado la realidad. Estamos tan, y más cuando nos motivan a crear tu propia realidad. Tú puedes Sí. crear tu propia realidad. Y nos desconectamos de la realidad. O sea, ¿cuándo la realidad dejó de ser realidad? Sí. A mí eso me parece muy grave porque el ser humano, yo uso esta frase, ¿no? Nuestro hábitat es la realidad. Estamos hechos para la realidad y la realidad es infinita, es asombrosa, es... Entonces, ahorita Byung-Chul Han, de hecho, lo que comenta en La Sociedad del Cansancio es que la realidad más bien se vuelve una proyección de nosotros. Nosotros estamos proyectando y que queremos crear y construir una realidad, pues de acuerdo a eso, a nuestros deseos, a nuestras frustraciones, a nuestros... Pero la realidad está borrada, está eliminada. Entonces, no, en el libro de la desaparición de los rituales, por eso él retoma estos rituales, que de hecho dice de las religiones, ¿no? Que son las que tienen todos estos rituales, en su medida, rituales de atención, porque es poner atención. Una atención es el ritual, lo que hace es esta atención más detenida, es una atención, ¿no? De repetición, porque dicen, no es que tú repites y repites, la crítica que le hacen al rezo del rosario. Yo sí, pero es un ejercicio de contemplación, porque estás repitiendo y es lo que dices como una atención más específica. Tú estás haciendo hasta que logras abrir algo, ¿no? Porque tú a la primera no le vas a captar a la realidad toda su grandeza. Tú tienes que estar atendiendo y eso ya no lo hacemos. Y todo lo que enfatizaba como por ejemplo la escritura, escribir a mano, los famosos ejercicios que hacíamos, que ahora lo pienso y digo, de esas famosas, no sé en tu época, pero en mi época, que te hacían hacer renglones de cosas, que se decía, eso era una Caligrafía. tontería. Ajá, pues todo eso que en los países de primer mundo ya está regresando, ¿no? Escribir a mano, los libros físicos, leer en un libro físico, ese tipo de cuestiones, porque sí ya se dieron cuenta de que estas cuestiones concretas pues son la realidad. Y la atención, ¿a dónde vas a dirigir tu atención? Mariluz, yo tengo un problema con la atención y lo que tú me estás diciendo, o sea, me estás arreglando la vida en este momento, porque yo siento que yo perdí la atención gracias a este aparato. Hay gente que yo siento que es más vulnerable que otras, más sensible que otras. Hay gente que puede pasar todo el día en el teléfono y aún así no sentir que está fragmentada. A mí este aparato me fragmentó el cerebro, el sistema nervioso. Yo tuve que poner límites, borrar de mi celular las redes sociales, Instagram, que era la que era más adicta. Y todo esto que me estás diciendo me explica todo. Me explica todo. Mirar hacia afuera. Porque uno vive, por lo menos en mi caso, yo vivo mirando hacia adentro y la referencia es esta, lo que uno ve acá. De lo que, mira, esto es lo que yo debería estar haciendo, esto es lo que yo debería estar logrando, ¿cómo es que no he logrado esto? Entonces es yo misma más esto y se fue la contemplación, se fue el aburrimiento. ¿Por qué nos da tanto miedo aburrirnos? ¿Por qué, Mariluz, la gente ya no se puede aburrir?
O sea, ¿por qué huyen del aburrimiento? ¿O en qué momento se nos olvidó que aburrirse es necesario para el cerebro, para crear, para algo? ¿Para qué es bueno el aburrimiento? Yo creo que el aburrimiento mutó, ¿no? Porque sí es cierto que la gente se aburre, pero ahora se aburre de vivir. El aburrimiento ahora ya no es un aburrimiento de un instante en donde antes sentías un instante de aburrimiento, ¿no? Pero ahora pareciera que la gente está aburrida de vivir, ¿no? O sea, vaya, si lo lleváramos a algo más extremo, así como, porque la gente sí, tiene como los síntomas del aburrimiento, ¿no? Está tirada en una rutina, o los jóvenes, ¿no? Que su tiempo o nuestro tiempo mayormente lo usamos hasta en pasatiempos que son, pues no sé, más de estar viendo series en internet, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones. El aburrimiento antes era una búsqueda, te llevaba a una búsqueda, ¿no? O sea, esta búsqueda para que de alguna manera tú pudieras poner atención a lo que tu naturaleza te estaba exigiendo, porque tienes que escuchar. Eso que le dicen, sí, escúchate a ti mismo, sí, pero no escuches tu deseo, escucha tu naturaleza, es muy diferente, ¿no? O sea, viene algo de algo mucho más profundo y que la gente pudiera, no sé, en ese momento despertar su creatividad, encontrar sus propios pensamientos, pero sus pensamientos más profundos. Uh-huh. Algo más existencial, vamos a decirlo así. Que ahorita cuando aparecen estas cuestiones existenciales, la gente cree que está quedando loca, ¿no? Si yo me empiezo a cuestionar sobre el sentido de la vida o qué sentido tiene lo que estoy haciendo, eso seguro es una enfermedad, es un trastorno. Y así llega la gente conmigo. Psicóloga, compóngame porque toda la gente está muy feliz viviendo, y yo sí, viviendo desajenada y desconectada, y de pronto a ti te aparece una pregunta muy importante y la quieres borrar de tu vida. Entonces, entonces ahí es donde, porque el aburrimiento te llevaría a esas preguntas, ¿verdad? Te llevaría a cuestionarte, de verdad. Te llevaría a confrontarte. Y la gente o las personas no queremos eso, ¿no? Entonces, el entrenamiento, como comentábamos hace un momento, ya empieza desde la infancia, ¿no? Desde la infancia ya el niño no tiene tiempo. O sea, a mí me sigue impresionando que para agendarle una cita a terapia a mis pacientitos, la agenda la tengan más ocupada que yo. Clases de esto, clases de lo otro, clases de esto. Wow. Sí, entonces así como que dices, porque tiene que estar haciendo algo, ¿no? Y entonces tiene que estar produciendo, porque creo que todo va en función del producir, de que sea algo, y por eso todo lo que tiene que ver con lo humano, las artes, ¿no? La filosofía, la literatura, o sea, como no hay algo que produce, pues realmente entra dentro de lo inútil, que en filosofía decimos la utilidad de lo inútil. O sea, de todas esas, ¿no? O sea, la religión. De hecho, hay gente que dice, ¿por qué mejor en lugar de estar rezando, no te pones a hacer otra cosa, ¿no? Porque rezar no sirve para nada. Y yo, ¿ok? O sea, ¿no? Wow, Rezar Marilu, sirve o sea, para mucho. entiendo que tiene que ser algo visible, medible, para que se crea que es productivo. Sí. Si es invisible, aunque exista, aunque sea necesario, aunque sea bueno, aunque se requiera, si es invisible y los demás no lo ven, descartado. Sí. Que eso es el tema del rendimiento y de la sociedad del rendimiento y de la productividad, de lo que habla Byung-Chul Han. Y claro, eso sería si fuéramos máquinas, pero no somos máquinas, donde viene la parte de lo que comentábamos de lo humano, ¿no? De eso que nos hace humanos, que no siempre se ve. O sea, y es que ahí es donde entra lo trascendente y lo espiritual, por eso está borrado totalmente y eliminado, porque pues en la ilustración eso era esoterismo, brujería, no, porque a partir de la modernidad pues entra lo medible, lo cuantificable, lo que se puede tocar, ¿no? Que sería el materialismo, todo el aspecto materialista de la sociedad, de la vida, ¿no? Este paradigma materialista que es el que empieza a predominar y en donde la ciencia también se convierte en eso, ¿no? La ciencia, lo medible, lo cuantificable, y aquí viene la decepción más fuerte del ser humano, ¿no? Porque también ahorita, no sé si tú lo has observado, pero la decepción ahora también la tiene la gente hacia la ciencia, ¿no?
La gente ya no confía ni en la ciencia, claro, porque en esa época le dijeron a la gente que la ciencia tenía todas las respuestas. Y eso es mentira. No tiene todas las respuestas la ciencia. Y no todo es medible, observable y cuantificable. O sea, no lo es. Wow, Mariluz. Me hiciste acordar de un caso, a lo mejor lo viste porque se hizo muy viral en las redes, un video de Cristian Castro. Qué sabio es Cristian Castro. Para quienes no hayan visto ese video, él simplemente decía que él lo que más le gustaba en la vida era no hacer nada. Y cuando quien lo entrevista le pregunta, pero ¿cómo no hacer nada? O sea, quedarte viendo televisión, leyendo libros, nada. Hacer nada, quedarme así viendo esta mesa. Nada. Y la gente se reía, yo me reí, Mariluz, pero yo por dentro dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero no hacer nada también. Pero ¿cómo lo hago? Y todos nos reímos de Cristian Castro. Y qué sabio es Cristian Castro. ¿Tú crees que él a lo mejor de una forma instintiva está abrazando esa contemplación tan necesaria? Pues sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que le han criticado a Cristian Castro es eso, que parece que no hace nada, ¿no? Porque todo el mundo dice, es la mejor, y sí, yo coincido con eso, que es una de las mejores voces de México, o sea, del mundo, yo creo. Cristian Castro tiene una voz impresionante, pero yo creo que trabaja cuando necesita dinero y cuando tiene ganas, Claro. gracias a Dios, porque tiene esa posibilidad. Sí. Que No de todos alguna tenemos manera... la posibilidad de Exacto, es contemplar. decir, puedes, pero si tú te vas, mi esposo que es arquitecto, que ha trabajado en comunidades aquí en el sureste, me dice, si tú te vas a un pueblito, Mariluz, una vez encontró un carpintero que hacía unas sillas preciosas, ¿verdad? Me dice, pero ese carpintero solo hace 7 sillas a la semana. Porque es lo único que necesita para vivir. Se terminaron las 7 sillas. Espérense usted hasta la otra semana porque no pienso hacer más de 7 sillas. Ok. Y me dice, ¿y cómo vive la gente? Mi esposo decía, yo me quiero mudar a vivir a esa comunidad que es una de las más lejanas, ahí cerca de Calakmul, ¿no? O sea, así súper lejanísimas en la selva. Me dice, la gente vive, ahí el tiempo se detuvo. La gente vive o sea, me explico así. Pero cualquiera diría, son unos mediocres, son unos, ¿no? Son unos, no sé, esa percepción de una persona que no está tratando de alcanzar más, ¿no? Porque debería de dar más. Y él dice, como, ¿para qué voy a dar más si yo con 7 sillas a la semana puedo vivir muy bien, como súper y estoy feliz de la vida? O sea, ¿sí me explico? Lo que es la definición del éxito. Para ellos el éxito es ser feliz. Hago mis 7 sillas y el resto del tiempo vivo. Éxito, ese es su éxito. Es una cosa impresionante. Entonces, llevado al extremo en una sociedad como la que nosotros vivimos, y esto ya te puedo contar de algo que me pasó a mí porque renuncié a mi trabajo, ¿no? Porque yo empecé a tener problemas de salud muy graves, tengo lupus, y obviamente me lo activa el ritmo de trabajo que tenía, los problemas laborales, porque el problema también aquí es que los lugares de trabajo son lugares, vamos a decirlo así, como muy tóxicos, ¿no? Con un ambiente que te genera estrés, que te genera, no sé si mi jefa, que a mí, pues me tocó eso, ¿no? Una jefa que me estaba acosando y me estaba, pues te va a generar problemas. Y aquí viene un problema siempre, ¿no? Que la sociedad o que el mismo sistema te ponga a elegir, porque tienes que elegir. O vivo, o pues sigo dentro de este sistema construido así, y pues viviré lo mínimo, ¿no? O sea, pero aquí entonces, o vivo y no como. No sé si me estoy explicando, o sea, Sí. como si al final tuviéramos que elegir. Elegir. O sea, ¿por qué? Porque el sistema obviamente no está hecho a partir de nuestra naturaleza, de lo que nosotros realmente necesitamos, ¿no? Entonces, tomar este tipo de decisiones es bastante fuerte, porque yo decía, no, es que yo sí quiero vivir. O sea, yo estoy consciente de que si sigo en esto, pues el lupus va a empeorar, ¿no? Voy a tener y no solo voy a vivir poco, sino que voy a tener una calidad de salud, de vida totalmente mínima, ¿no? Y entonces ahí es donde tienes que tomar decisiones muy fuertes, en donde obviamente la gente también te hace cuestionarte, ¿no? Porque, ok, a lo mejor yo no puedo viajar, no he podido salir del país, porque económicamente el estilo de vida que yo me construí no me lo permite, porque vivo, pues ahora sí que, no al día, pero pues sí tengo que vivir de una forma, ¿no? Que si yo hubiese seguido con este otro estilo de vida, no sé,
haciendo lo que hacía y viviendo como estaba dentro, pues sí, a lo mejor hubiese económicamente tenido wow, ¿no? Y ese éxito y me ofrecieron ser directora de unas instituciones y no sé qué tanto. Sí, pero a lo mejor ya hubiera muerto, no más seguro. Ya hubiera estado hospitalizada no sé cuántas veces por el lupus, gracias a Dios nunca he estado hospitalizada, ¿no? O sea, todo el mundo me dice, no, usted vive, no aparenta su edad. Y yo, claro, porque pues sí trato de tener una vida lo más tranquila que se pueda, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones viene, tú eres el que está mal, ¿no? Tú eres el que estás totalmente... Y la percepción es muy fuerte porque la crítica, ¿no? De que eres, no sé, si fueras una persona que no tiene aspiraciones, que eres, ¿cuál es la palabra? Estoy buscando la palabra, que eres... Conformista, ¿será? Exacto, que eres conformista, pero no va por ahí. Es una decisión, vamos a decirlo así, radical. Terminas teniendo decisiones radicales, ¿no? Y pero pues el detalle es que el sistema te lleva a esa, y lo ves con las personas, yo lo veo con mis pacientes, ¿no? Porque ya sus enfermedades ya no solamente son psicológicas, también son físicas, y hay un desgaste físico. De hecho, cuando llegan con problemas ya de ansiedad, de depresión, yo sí los mando, vaya, ve a hacerte un chequeo, y de hecho hay pacientes que sí, ¿no? O sea, ya el doctor me dijo que ya estaba a punto de que me dé un infarto, de que, ¿no? Diabetes, o sea, porque ya tu cuerpo, pues, va a pagar un precio, ¿no? Y eso es Cuando muy uno pasa delicado. mucho tiempo, por ejemplo, a mí me pasaba, yo tengo, mi historia es parecida a la tuya, yo estuve también en un sistema en el cual tuve que elegir, y elegí l- esta vida que tengo ahora, crearme mi propio dentro de mi profesión, crear mi propio sistema independiente, y que luego quiero que nos cuentes del que creaste tú con tu biblioteca, con tu libro, con todo lo que haces. Pero sí recuerdo que cuando estaba en el sistema anterior, el sistema corporativo, el sistema laboral, yo me la pasaba enferma. Por supuesto, no tengo una enfermedad inmunológica o algo así, pero yo pasaba todo el día como quizás con este positivismo tóxico. De sí, claro, que Rosely puede hacer cosas, claro. Y me estaba ahogando en trabajo, ahogando en que tenía un niño pequeño en casa. Cuando mi hijo recibe su diagnóstico de autismo, que estaba pequeñito, tenía 3 años, y yo pasaba toda la semana en el trabajo, lo veía solo los domingos. Y uno se va como tragando y tragando y tragando todas esas cosas y al mismo tiempo en el trabajo, sí, claro, yo puedo con todo. Eh, a nivel de salud, Mariluz, ¿qué me hubiese pasado a mí o qué le pudiese pasar a alguien que esté en esa situación, que esté en un trabajo que ya no da más y que ni siquiera sabe que tiene que elegir, que tomar una decisión, o sigo así o, o me muero? O sea, una persona que esté ahorita en esa situación atrapada y que siente que no puede más, pero que siente que no hay más opción. ¿Qué le dirías tú a una persona o qué le podría pasar a una persona en esa situación? Wow, es que le pueden pasar tantas cosas. Sobre todo si lo hablamos lo podemos hablar desde lo psicológico, que realmente los problemas de ansiedad y de depresión ahorita ya están desembocando a trastornos mentales bastante serios. Ahorita nosotros ya vemos trastornos muy serios, no sé, de psicosis, esquizofrenia, ¿me explico? O sea, estás hablando de que ya la gente sí, esa sensación de me estoy quedando loco no es una sensación. O sea, sí puedes desembocar hacia allá. Y además luego tenemos las cuestiones físicas, ¿no? Todas estas enfermedades que están apareciendo. Y ahorita ya tenemos muchos problemas cardíacos. Una de las que más me llama la atención es estos famosos derrames cerebrales, aneurismas que le están dando a las personas. Y lo peor no es que fallezcas, que pierdas la vida, sino que despiertes y quedes totalmente inutilizado, ¿no? Postrado en una cama. Bueno, cosas bastante delicadas como consecuencia de esto. Y ante el tomar esta decisión, yo me pongo a pensar, cuando nosotras, bueno, yo que tomé esta decisión hace 20 años, más de 20 años, y era muy complicado cómo construirte tu propio estilo de vida o tu propia filosofía de vida para poder encajar todo lo que tú eres, ¿no? Y lo que necesitas, porque obviamente el sistema no ha construido estilos de vida para personas. En mi caso, por ejemplo, yo decía, bueno, que tuvieran esta enfermedad crónica y que yo tuviera que vivir de acuerdo a mi enfermedad. Pero ahorita es impresionante porque
eso es algo que me impacta mucho de la juventud, ¿no? Que es algo que dice Byung-Chul Han. Byung-Chul Han dice, claro, ahora en la sociedad del rendimiento ya no tenemos un verdugo que nos esté explotando como tal, porque ahora tú eres tu propio verdugo. Yo digo, sí, está genial que la gente ahorita diga, no, yo no voy a tener un jefe, pero al final de cuentas seguimos con los mismos ritmos de vida. Me autoexploto yo y entonces y exploto a otros, ¿no? Esos que los emprendedores que tienen empleados y los explotan también. Entonces, Mariluz. entonces digo, ok, pero ¿quién te está diciendo que así tienes que...? Entonces, ahora tú eres, y él dice, Byung-Chul Han dice, claro, ahora tú solito te pones las cadenas. Nadie te las pone, entre comillas, ¿no? Porque realmente sí hay como todo un sistema construido y creado para que tú llegaras a esta conclusión, ¿no? De que tú puedes, de que eres libre. Entonces, porque realmente ese no sería el objetivo sería si me voy a independizar, ¿no? O si voy a tomar esta decisión que actualmente sí lo están tomando con más seriedad muchos jóvenes, ¿no? Y adultos también. Pero yo creo que no perder de vista qué es lo que estás buscando. Si lo que quieres es pasar más tiempo con tu familia, disfrutar de tus hijos, pues llegar a una vejez, pero llegar a una vejez de verdad, que disfrutarla, ¿no? De querer tener, de buscar salud, porque lo que quieres es tener salud, ¿no? Tranquilidad, no sé, una serie de cuestiones que se van perdiendo en el camino, porque yo creo que ahorita eso sí está sucediendo, ¿no? En nuestra época sí era más difícil, no teníamos las redes sociales. Yo hasta la pandemia fue que empecé a dar terapia en línea y empecé a dar talleres en línea, porque eso no existía en mi época, ¿no? Y pues sí, cuando decides tomar estas decisiones hace 20 años, eso no existía. Y era muy complicado tomar esa decisión. Pero ahora yo veo y admiro muchísimo a las mujeres que toman esa decisión de trabajar desde casa y que están haciendo sus negocios y que están usando las redes porque quieren estar con sus hijos. Es que eso es maravilloso. Digo, para eso es todo esto que hemos construido, ¿no? Sí. Para que de verdad puedan hacer eso y amo que hagan eso, ¿no? Que estén en su casa creando contenido y haciendo cosas, pero porque están con sus hijos, que realmente sí están ahí, ¿no? Y yo creo que ese sería el objetivo, no perder de vista, ¿no? Que sí, nos están llevando a tomar esta decisión, que la tomemos, pero que en la actualidad realmente la dirijamos hacia lo que realmente queremos lograr, ¿no? ¿Cómo podemos evitar, Mariluz, quienes hemos tomado esa decisión, el que sin darnos cuenta, ok, tenemos claro que estamos en la casa, queremos estar con nuestros hijos, tenemos las herramientas, tenemos internet, ya podemos, vivimos en una época donde podemos ser nuestro propio jefe, pero ¿cómo evitamos caer en la cultura del rendimiento sin darnos cuenta? ¿Cómo tratamos de evitar ser nuestros propios verdugos? Yo creo que algo muy importante es, hemos estado hablando de naturaleza humana, pero hay algo importante. Los seres humanos somos los únicos seres que no somos expertos en nuestra naturaleza. Un gato no tiene que aprender a ser un gato y no tiene que conocer su naturaleza de gato, que es dormir 20 horas al día y comer 70 veces, ¿no? O sea, el gato no tiene esa preocupación. O sea, sabe ser un gato. Pero el detalle aquí es que nosotros no, los seres humanos necesitamos aprender de nuestra naturaleza. Necesitamos, cuando las personas dicen, es que no me conozco y no sé quién soy, eso es mucho más profundo de lo que cree, porque no solamente es saber quién es Mariluz, es saber quién es esta persona y qué es ser persona, qué es ser humano, ¿verdad? Entonces no somos expertos en naturaleza humana. Yo creo que mientras más nos vayamos haciendo expertos en eso y conocer nuestra naturaleza, más podemos tener esta conciencia de que, como tú dices, de que me estoy desconectando, de que de pronto ahorita porque nos vamos dando cuenta realmente y vamos teniendo presente siempre lo que esa naturaleza necesita, ¿no? Porque realmente lo perdemos de vista porque caemos muy fácilmente, sobre todo si nuestra personalidad es así, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba embarazada de mi primera hija, hace 22 años, 23 años, yo tenía 3 trabajos. Estando embarazadas, que me acuerdo, yo decía, Dios, o sea, ¿qué estaba pensando en mi cabeza en ese momento? 3 trabajos tenía. Y todavía se sentía, no, sí, yo puedo más. O sea, una cosa gravísima, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que además tenemos esa personalidad. Yo creo que somos personas que somos muy, ¿no? O sea, soy muy activa, soy muy creativa, o sea, tengo que estar, ¿no? Pero si no tienes algo que te vaya marcando como ese parámetro, sí es fácil que tú lo puedas rebasar, ¿no?
bueno, a mí me ha ayudado mucho, pues mis pacientes, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a mis pacientes a ser psicóloga, porque a ser terapeuta, porque yo siempre decía, yo tengo que aprender también de los errores de mis pacientes, de lo que están viviendo ellos, ¿no? Y esto es algo que me ha dado la filosofía. En la filosofía dicen, no es aprender, sabio no es el que aprende de sus propios errores, es el que aprende de los errores de los otros. Ese es el sabio. Exacto. No como estar teniendo como esa mirada abierta, como decimos, hacia el exterior también, para que pueda estar, mientras más contacto tengamos con la realidad, más vamos a estar atentos de que ya rebasamos ese límite, ¿no? De que nos estamos como... Así que el tema de la naturaleza humana, el tema de la realidad es esencial, ¿no? Muy importante. Wow, Mariluz. Ok, aprender a ser humanos. Esa frase me impactó. No sabemos cómo ser humanos. Los gatos saben ser gatos, nosotros estamos constantemente aprendiendo cómo ser nosotros. Y aquí quiero entrar en el tema de Dios y el cristianismo, o la fe católica específicamente, como tú nos quieras explicar, como respuesta a todas estas preguntas y a todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo, cómo nos podemos apoyar allí o de qué forma eso puede ser la respuesta a este problema que estamos viviendo? En la cultura del rendimiento, la sociedad del cansancio, el agotamiento, la desesperación, la fragmentación, todo lo que hemos hablado. Cuando hablamos de naturaleza humana, ¿qué nos va a definir nuestra naturaleza? Ahí creo que empieza todo. Y el conflicto es esta antropología que se tiene de la persona. En la historia de la filosofía, el cristianismo ocupa un lugar esencial, porque todo lo que se venían cuestionando los filósofos, ¿sí? Yo siempre digo, ellos prepararon el camino, porque prepararon la razón para lo que venía, porque lo que venía era muy fuerte, era muy revelador, ¿no? Entonces ellos empiezan a preparar el camino. Es increíble cuando estudias filosofía todo lo que intuyeron, ¿no? Lo que ellos fueron así como para preparar el tema del absoluto, de un solo Dios, de los atributos de Dios, de la realidad. Bueno, ellos prepararon el camino. Llega el cristianismo y llega la revelación, ¿sí? O sea, ese Dios que ellos tenían como un concepto, como una idea, la verdad resulta que ya no es un concepto, es un ser. ¿Sí? Y además es un ser que trasciende la realidad, porque se vuelve real, vamos a decirlo así, ¿no? Se vuelve tangible. O sea, en el cristianismo lo revelador que tiene, o sea, lo grandioso que tiene el cristianismo es eso, es un Dios que se hace carne. Y yo siempre digo, Dios es un experto en naturaleza humana. O sea, no solo porque nos creó, sino porque se hizo hombre. Y se hizo hombre para decir, ok, yo sé lo que es ser humano. No como esos dioses que están ahí, ¿no? En el sí, mira a los humanitos que están ahí. O sea, no. O sea, Dios se hizo hombre para ser humano, para poder hablar de esta antropología humana, ¿no? Desde su más profundo interior. Cuando decimos que Dios conoce el corazón del hombre es porque Él fue hombre. Sabe lo que necesitamos y es experto en naturaleza humana. De hecho, por eso es que yo de la psicología salté a la filosofía, porque yo sentía que algo me hacía falta, ¿no? O sea, yo estaba viendo en mis pacientes, en las personas, un aspecto que la psicología no me lo estaba dando, porque los psicólogos no somos expertos en naturaleza humana. No lo somos. O sea, no me odien los psicólogos, por favor. Por esto que estoy diciendo, pero no lo somos, no nos enseñan eso. Entonces, ese es el conflicto que yo veo aquí, ¿no? Y ese es el papel que, vamos a decirlo así, que juega el cristianismo dentro de todo esto. Y por eso el cristianismo forma parte de los pilares de la civilización occidental. No por otra cosa, sino porque realmente viene a revelar no solo a Dios, como lo trascendente, sino todo lo que empezamos a saber del ser humano que no sabíamos hasta ahora que Dios nos lo dijo. Entonces la filosofía se enriquece de una manera impresionante gracias al cristianismo, gracias a la revelación de Dios. Entonces nosotros vamos a saber cosas de naturaleza humana y hay conceptos que no existían antes del cristianismo. Y eso es gracias al cristianismo.
¿Cómo nos afecta el exceso de positivismo? La realidad tiene todos sus aspectos, como decíamos, los negativos, los positivos, y en este exceso de positividad lo que hacemos sin darnos cuenta es negar el otro aspecto de la realidad. Entonces yo he tenido muchísimos pacientes que cuando se metieron en todo este rollo de lo positivo y del New Age, perdieron de vista toda esta integridad de la realidad, entonces empiezan a pasar cosas, por ejemplo, en su familia, ¿no? Situaciones que decían, ¿cómo no me di cuenta de eso? No me di cuenta porque estaba metida viendo lo que quería ver, y entonces ya no ves toda esta amplitud de la realidad, ¿no? Porque nada más estás viendo como que lo que tú eliges ver, ya no ves toda esta amplitud que tiene la realidad, que para eso sería la razón sería esa amplitud de la realidad, que esa es la fe y la razón del cristianismo en la escolástica, en la época medieval, ¿no? Esa conexión de la fe y la razón, pero porque el concepto de razón es un concepto de una razón que se abre a todo el aspecto de la realidad. Esa es la diferencia. Por eso te decía, es muy difícil en la actualidad porque estamos viendo que lo que está sucediendo es, en este cambio de paradigma, es que la gente, es que siempre digo, es que por eso a mí no me gustan los debates, debatir y hacer esto, es que lo veo muy, ¿por qué? Porque lo está viendo desde otra, su perspectiva, su paradigma es totalmente, lo que él entiende por razón no es lo que tú entiendes de razón, ¿no? Lo que tú entiendes de realidad no es lo que entiendes, te estás enseñando otra cosa, eso es otra cosa, ¿no? Porque son dos paradigmas totalmente diferentes, ¿sí? Pero Mariluz, entonces debo entender que el cristianismo nos acerca a la realidad, nos la Sí. muestra, nos la presenta, nos conecta con la realidad, bonita o fea, pero es la realidad. Y todas estas prácticas alternativas que surgen, llámese autoayuda, New Age, en tu experiencia con tus pacientes, ha roto la realidad y los ha metido en una realidad inventada que al final les ha dañado su vida, digamos, les ha hecho mal. Todas estas alternativas de autosanación, eh, busca tú mismo las formas de pensar bonito y quédate allí, es una trampa. Sí. El fundamento más importante del cristianismo, filosóficamente hablando, es la realidad, es el realismo. Si hay algo que creo que no nos gusta a las personas del cristianismo, del catolicismo, es el tema de la realidad. Ese es el choque más fuerte que tenemos nosotros ahorita con la posmodernidad y con las ideologías, porque las ideologías y la posmodernidad nace de esa negación de la realidad. Y para nosotros la realidad es súper importante, porque hay una frase que leí hace mucho que decía, la realidad son las cosas como Dios las ve. Entonces, para nosotros, por eso es tan importante esa conexión con la realidad. La realidad es, y eso que decíamos, la realidad se manifiesta, la realidad, ¿no? Lo que Aristóteles peleaba, porque él es el papá del realismo, ¿no? Lo que él decía es que la realidad algo la mueve, ¿no? Hay algo que la mueve, hay algo que está ahí diciendo cómo va a funcionar. Y pues el conflicto que nosotros tenemos es ese querer controlar la realidad, controlarla y hacerla y sí, ahorita la realidad que estamos viendo se ve horrible y fea, claro, pero es la realidad que nosotros hemos hecho. Eso es lo que nos... ¿Por qué? Porque no hemos respetado la realidad. No hemos respetado la realidad. Qué gran frase, Mariluz. Wow. Ok, Mariluz. Ahora quiero que me cuentes un poquito acerca de tu libro, de tu biblioteca. Me parece algo fascinante. Es algo de la realidad eh, y es algo que me emociona mucho, pues que nos cuentes un poco de tu biblioteca y del libro. Mi biblioteca, ahorita que estamos en de la realidad, fue todo un tema cuando yo fundé la biblioteca, porque imagínate, eso fue hace 8 o 10 años que pasó. Bueno, hace 8 años que estoy viviendo aquí en México, pero la biblioteca tiene 10 años que la fundé, porque yo me mudo de Campeche a Mérida con mis 3,000 libros, ¿no? Y Tres el mil tema, libros. Te mudaste con 3000 libros. sí, fue una locura. Wow. Fue toda me odiaron los de la mudanza, no te imaginas. pero, pero yo me vine con mis 3,000 libros. Y el conflicto era, ¿por qué una biblioteca física? Imagínate, eso hace 10 años era como
ahorita con mayor razón se pensaría que lo físico sería una tontería, sin embargo, necesitaba algo tangible, vamos a decir, ¿no? Dentro de esta, que podamos, porque si Dios se hace hombre, Dios se manifiesta en las realidades, porque efectivamente el ser humano sí necesita lo tangible. Eso no podemos negarlo, ¿no? Esa es nuestra antropología, vamos a decirlo. Y yo necesitaba lo físico, ese lugar físico, ¿no? Y que de alguna manera nos remitiera hacia algo que no sea una abstracción. Para mí eso era importante. Y eso es lo que representa la biblioteca, eso es lo que representan los libros físicos para mí. Y a partir de ahí, la biblioteca El Gato de Alicia, vamos a decirlo, se ha vuelto como el mundo, ¿no? O sea, o ese espacio, pues que yo construí o que yo creo, que yo fui descubriendo, ¿no? Para mí, para mi familia, y como un espacio para las personas también, de que las personas pudieran encontrar, porque yo sentía estos espacios hacen falta estos espacios, ¿no? Y ha sido todo un proceso. El Gato de Alicia, que así se llama mi libro, pues obviamente es mi proceso de ir buscando en este camino, ¿no? De ser psicóloga, ser filósofa, luego llegar a la teología, y ir haciendo este proceso para terminar siendo esta psicofilósofa católica que soy, ¿no? Y ese libro es un libro autobiográfico, que es la primera parte, porque me hace falta la segunda parte. Sí. Wow, Mariluz. Ser psicofilósofa católica. Qué experiencia tan única. Si tú pudieses de algún modo decirnos cuál es tu visión del mundo desde esos zapatos de psicofilósofa católica, ¿cómo es la visión del mundo de una psicofilósofa católica? La visión de la vida. Wow. Yo soy una apasionada de la realidad. Para mí todo gira en torno a la realidad. Para mí la realidad me apasiona la realidad. Por eso me apasionan las personas, sus historias. Me encanta, no sé, ahorita estoy platicando contigo, pero aquí en la ventana de mi consultorio tengo el jardín o sea, sí me explico, ese apasionarme por la realidad, porque en la realidad está lo trascendente, esa mirada trascendente, ¿no? De estar viendo que en la realidad sí hay algo más, en todo lo que hacemos, en esta cotidianidad que sentimos pesada, y la sentimos pesada porque perdemos el sentido, que el sentido es lo trascendente, ¿no? Y tratar de mirar eso en todo, ¿no? Y en la mirada también del otro, de la persona. Yo sí amo, algo que amo y de verdad es ser psicóloga, es ser terapeuta, es escuchar a las personas, estar con las personas y crear estos espacios, ¿no? Cuando hago así, está la biblioteca acá, en esos espacios, que ahorita también son virtuales, ¿no? Que se han vuelto virtuales, precisamente porque yo entiendo que las personas, no solamente por una cuestión de comodidad, a mí me da la impresión de que las personas ahora le tienen miedo a los otros, ¿no? Tienen miedo al otro, entonces porque también estamos pasando por situaciones, no sé, las personas estamos siendo muy violentas, agresivas, no lo sé, como muy reactivas, y a mí me pasaron algunas anécdotas aquí en la biblioteca, ¿no? Y la gente si se pone agresiva, le tocas algún punto, solamente dando una conferencia o dando una charla, y la persona se para y te dice, no, porque eso que estás diciendo es mentira, y así como que, ay, cálmese, ¿no? Ese tipo de cuestiones, entonces creo que es como una protección, ¿no? Pero yo así lo vería, más como tratando de mirar lo trascendente. Mariluz, ya hemos establecido que lo más importante es la realidad. Eso ya quedó establecido hoy y te lo agradezco. Antes de irnos, Mariluz, la inteligencia artificial, con el tema de la importancia, ya sabemos lo importante que es la realidad, y cada vez más cosas están hechas con inteligencia artificial. Uno entra a las redes sociales y ves un video y ya no sabes si es verdad o mentira, ya se juntó la realidad con la mentira, y vamos como navegando por la vida donde ya es normal que algo parezca real pero no lo sea. ¿De qué forma eso nos puede afectar? ¿Nos está afectando? ¿Nos va a afectar? Sí, sí nos está afectando bastante. Porque la gran mayoría de las cosas que se nos presentan bueno, de hecho yo estoy en contra de que sea realidad virtual. No yo. O sea, en filosofía hay un cuestionamiento sobre llamar realidad virtual a lo virtual, porque siempre el cuestionamiento es, eso no es la realidad. Empezando por ahí, no puede ser realidad virtual porque no es la realidad.
Exacto. Entonces ya desde ahí estamos en un dilema, ¿no? Porque pareciera que eso es la realidad, pero no lo es. Entonces, sí nos está afectando bastante. Este, y mi recomendación más grande es que te necesitamos como tú decías hace un momento, desconectarnos, ¿no? Para pasar a la realidad. Yo amo los espacios virtuales. De hecho, actualmente ahorita con esto de estar como evangelizadora digital, que me encanta y lo estoy disfrutando muchísimo, y los espacios que se hacen me gusta y me encanta, pero necesitamos estar en el espacio físico, ¿no? O sea, como desconectar esta parte e irnos a la realidad concreta. Eso no se debe de perder. Y la realidad concreta inmediata que tenemos es lo que está cerca de nosotros. Primero, ¿no? Nuestro espacio, nuestra familia, y buscarlo. De verdad que hay que buscarlo. Porque hasta psicológicamente eso tiene un impacto muy fuerte. Mientras más te aíslas, mientras más te quedas encerrado, mientras más empiezas a tener de verdad problemas psicológicos y físicos. El aislamiento, no estamos hechos para eso. Si pensamos que estamos hechos para la realidad, necesitamos la realidad, ¿no? Entonces sí necesitamos buscar esos espacios, y a mí me preocupa mucho, ¿no? Por ejemplo, eso de que el cine, ya nadie va al cine, ya nadie va, ¿no? O sea, bueno, yo hice la biblioteca y el año pasado fue el año más triste de la biblioteca, ¿no? Se inscriben las personas, hasta los que están aquí, pero no acuden, se conectan virtualmente. Y entonces es como de, qué triste. O sea, necesitamos verles físicamente. Entonces, buscar esos espacios que permanezcan, ¿no? Que permanezcan, porque sí estamos regresando ahorita, ya hay toda una fuerza ya se están dando cuenta las nuevas generaciones también, ¿no? Esto de que ahora ya se dieron cuenta que la música no es su música, ¿no? Y entonces ahora la gente ya quiere comprar ahora sí otra vez su música, o sea, comprar sus discos, porque ya se dio cuenta que eso es virtual. Y lo mismo pasaba con los libros, ¿no? ¿Por qué voy a comprar un libro físico si lo tengo en la nube? Y lo tienes en la nube, no es tuyo, o sea. No es tuyo, No. exacto. Todo es Sí, una suscripción ahora. Tu música no es sí. tuya. Antes tú tenías tu CD y era tuyo. Tú sabías que ahora dejaste de pagar una suscripción o eliminan ese servicio y te quedaste sin tu música. O sea, nada es tuyo. Las fotos. Yo tengo una Ay, tarea ahorita con mi segundo hijo, ¿no? Porque mi primera hija tiene sus álbums, así, ¿no? Y eran los rollos, se revelaban, que de hecho decía, ¿cómo le hacía yo para tomar estas fotos tan bonitas? O sea, ¿no? Y mi hijo toda la vida así, claro, y yo que sus fotos digitales, y yo digo, no, tengo que hacerle un álbum a Rafael con sus fotos, o sea, así como de, no, no puedes, tengo esa tarea, por ejemplo, ¿no? me Entonces, acabas de dar como, esa tarea a mí también porque sí, todas las fotos de mi hijo están en el teléfono, en la nube, no no, existen en yo veo álbumes. a Sofía, y Sofía, Qué para ella ver su tragedia. álbum es algo así como de wow, y digo, ay, Rafa no tiene eso, me siento tan mal. Y entonces como que ir regresando a esas cuestiones, yo creo que sí es una tarea que todos nos debemos de hacer, como para ir, ahora sí que reconectándonos con esa realidad, vamos a, porque si la Ya. realidad tangible la necesitamos. Y eso lo da el cristianismo, el catolicismo es hermoso por nuestra Eucaristía, ¿no? O sea, es que nos ha dado ese regalo, o sea, algo que es algo tangible, yo siempre lo veo de esa forma, ¿no? Totalmente, Mariluz. Incluso yo tuve un regreso al catolicismo, no porque me fui a otra religión, sino porque estaba trabajando. Y New Age, eso sí, súper admitido. La reina del New Age y pensaba que era compatible con el catolicismo porque nunca conocí mi fe de verdad. Ahora es que la estoy conociendo de verdad. Y el tema de la Eucaristía es algo que yo siento que es, por ejemplo, para el resto de los cristianos que no son católicos, es como tú ir a un crucero, esos cruceros que están llenos de comida y llenos de opciones, y es como quedarte en el camarote del crucero y decir, no, no voy afuera. Es como que tienes afuera todo un buffet de maravillas, que en este caso son las maravillas, por ejemplo, que nuestra Iglesia Católica nos da con sus sacramentos, con la Eucaristía, y que todavía mucha gente piensa que es algo simbólico, cuando en la Biblia es algo tan claro y repetido tantas veces, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y que quien beba y coma de él vivirá. O sea, no hay allí confusión, porque a tanta gente todavía le cuesta, Mariluz, em, tomar la Eucaristía no como algo simbólico, sino como una realidad tangible.
y maravillosa que tenemos a nuestra disposición. Porque realmente sí tenemos este conflicto con la realidad. Yo digo, las personas en esto de negar lo concreto, lo negamos cuando parece más conveniente, ¿no? Porque realmente Dios se vuelve una abstracción. A mí eso me da mucha tristeza porque si hay algo por lo que se quebraban la cabeza los filósofos era para tratar de demostrar que Dios no solo era una idea o un concepto, que eso era lo que descubrieron los griegos, pero luego tratan de demostrar la existencia del ser de Dios, ¿no? Y Dios, como te decía yo, ya no es una idea, no es un concepto, no es una abstracción, es un ser que también es tangible, que también es... Entonces, volvemos a esto, todo esto que tenemos ahorita, cada quien tiene su idea de Dios. Volvimos otra vez a eso. Dios se volvió una abstracción. Dios se volvió una energía, el universo, ¿no? Y yo creo en un Dios a mi manera, y Dios se volvió una abstracción. Dios no es una abstracción. La verdad no es una abstracción tampoco, es Dios, es un ser. Entonces, esto es muy difícil porque, bueno, pasamos de creer en Dios a creerle a Dios, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces tenemos ese conflicto porque vivimos en una realidad, como decíamos, que nos construimos, ¿no? Y cuando nos conviene necesito ver para creer, pero cuando no nos conviene yo construyo la realidad. Entonces es como, no, o sea, bueno, decídete, o construyes la realidad, ¿no? O sea, o ver para creer. Y entonces que de hecho los más defensores de la ciencia y no sé qué que vienen aquí a decir que porque el bebé antes de nacer no es un humano y no sé qué, luego después te saltan con que la ciencia, y a ver, decídete, si la ciencia sí o la ciencia no, cuando nos conviene. Construimos la realidad y cuando nos conviene necesitamos lo tangible. Entonces, ahí es donde yo creo que está esta confusión porque no tenemos bien definido qué es para nosotros la realidad, qué es para nosotros la razón, ¿sí? Y sobre todo esto, que no nos damos cuenta que la verdad es que esta lucha que tenemos por nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza está inscrito la imagen de Dios. Así, ahí está Dios. Esa frase, bueno, no frase, sino ese versículo de la Biblia, que de hecho ahorita lo vamos a escuchar con eso de cuando le preguntan a Cristo, ¿no? En la moneda, le enseñan la moneda y le dicen, tenemos que pagar impuestos. Y Cristo dice, cuando le dan la moneda, ¿quién está inscrito en la moneda? Dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que esta frase se tergiversa mucho porque se usa mucho como para dividir el tema de la iglesia y el Estado, y no, lo que Cristo está diciendo en realidad es que nuestra alma le pertenece a Dios. No le pertenece al César, no le pertenece al sistema, ¿no? O sea, y nosotros, así como la moneda que está inscrito el César, y dice, la moneda es del César, bueno, en nuestra alma está inscrito el rostro de Dios, ahí, y le pertenecemos a Dios. Él es nuestro dueño y ahí. Él es nuestro dueño. Wow, Mariluz. Te agradezco tanto. Qué conversación tan maravillosa. Si existe algo que quisieras que todo el mundo supiera y no se olvidara, algo que tú aproveches esta oportunidad y digas, yo quisiera que todo el mundo supiera esto y que no se les olvide porque es algo que les va a ayudar, ¿qué sería? Que la vida es una búsqueda, que estamos buscando, somos buscadores, está en nuestra naturaleza buscar, que si nos sentimos perdidos, que si sentimos que no encajamos, es porque es cierto, o sea, no estamos descompuestos, también está en nuestra naturaleza, ¿sí? Y estamos buscando, pero sí es importante saber qué estamos buscando, qué es lo que nuestro corazón nos exige, y ser fieles a eso, a esa búsqueda, pero ser una búsqueda honesta, lo más honesta posible, ¿no? Para realmente escuchar nuestro corazón. Creo que eso, porque siento que sí, todos estamos en algún punto buscando, perdidos con esa sensación de estar, pero está en nuestra naturaleza, no estamos descompuestos, no es un trastorno estar perdido. Qué bueno que lo aclaras, porque ahorita todo el mundo está, o sea, todos estamos buscando algo y sentimos que estamos descompuestos, pero saber que es nuestra naturaleza es algo maravilloso. Sí. Y bueno, espero que de verdad, gracias por esta invitación, me encantó, lo disfruté muchísimo. Y de hecho, ahorita que me preguntabas de mi libro, eso es lo que yo trato de hacer en mi libro. En mi libro trato de narrar mi búsqueda,
¿no? O sea, esa búsqueda, porque me han cuestionado un poco que por qué escribí mi autobiografía, ¿no? O sea, porque pues soy existencialista, mi enfoque es existencial, y en el filósofo existencialista, pues ahora sí que mi vida es es mi prioridad en ese sentido, ¿no? O sea, yo Exacto. parto de algo práctico, de lo que vivo, de lo que soy, ¿no? Entonces, y yo creo que se lo debía también a mis pacientes. Tantas historias, tanto que me han compartido, les debía yo eso también, ese proceso. Y estoy muy feliz porque además los jóvenes son los que más se han enganchado con mi libro, con mi historia. Y Maravilla. así que gracias, de veras, por esta invitación, lo disfruté muchísimo, me encantó. Gracias a ti, Mariluz. ¿Y dónde la gente puede encontrarte? En tus redes sociales, ¿cómo la gente te encuentra? Estoy en TikTok como psicofilósofa, Mariluz Barrera, ¿no? Ahí me pueden encontrar. En Facebook, El Gato de Alicia, es el hogar de la psicofilosofía. Ahí estoy. Yo vengo de Facebook y también tengo mi canal de YouTube, pero casi no he subido contenido. Últimamente sí quiero subir ya, me están pidiendo, ahora que ya estoy creando más contenido en TikTok, que es en donde estoy más activa, hago mis lives, ¿no? También la página de la biblioteca la tengo en Instagram, que también es El Gato de Alicia, el hogar de la psicofilosofía. Ahí La también me ponemos pueden aquí en la encontrar. descripción para que la gente entre. Sí, ahí andamos y ahorita pues a más activa en TikTok, ¿no? Haciendo lives con la comunidad que he encontrado y ahí estamos. Genial. Mariluz, gracias. Qué gran conversación. Gracias por todo lo que nos dejas. Yo me quedo súper feliz, súper contenta y mucho más clara sobre mi propia vida. Gracias. Lo Ay. agradezco en el alma. Me fascinó tenerte. Y bueno, y ustedes, si no se han suscrito a De Rosiris Effect, suscríbanse si quieren que tengamos más conversaciones así para que no se las pierdan con personas maravillosas como Mariluz, que combina, es un ramillete de cosas increíbles. Mariluz, gracias por estar acá y ustedes no se pierdan el próximo episodio de The Rosiris Effect. Nos vemos pronto. Gracias, Mariluz. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye, bye.